Muy bien, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Ica, Abraham Valdelomar. En este tercer día, además de programación cultural en el mes de julio, estamos iniciando esta tarde con lo anunciado, porque hemos tenido muchos comentarios, hemos tenido además muchos pedidos de tener al invitado que vamos a tener esta tarde con nosotros, dada además esta cercanía, esta conexión con la ciudad de Ica y por supuesto lo maravilloso de su literatura. Me estoy refiriendo al gran escritor Alonso Cueto, que además nació en Lima un 30 de abril. Es escritor, periodista, profesor, realizó estudios de literatura en la Pontificia Universidad Católica, obtuvo además un doctorado en la Universidad de Texas, tiene diversos libros traducidos al francés, alemán, inglés, portugal, rumano, italiano, y además ha recibido gran cantidad de premios internacionales y por supuesto es muy querido en nuestro país y a nivel internacional más reconocido aún. Por eso está con nosotros y tenemos el placer de conversar esta tarde con Alonso Cueto. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido a la Fílica. ¿Cómo estás, Lady? Es un gusto estar contigo y con todos los que nos ven y escuchan en esta tierra tan querida para mí, como dices tú, que es Ica. Claro que sí, aquí en ICA, enterados de que íbamos a tenerte como invitado, muchos alumnos y docentes del Colegio Carlos Cueto Fernandini, que lleva el nombre de tu padre, están ahora pendientes de esta transmisión, porque además te leen, porque además te admiran. Y yo recuerdo en algún momento dijiste que cuando uno pierde a su padre, pierde su mediador con el mundo. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida, Alonso, y la conexión con tu padre, que además es iqueño? Es iqueño. Y además, un abrazo muy fuerte para todos los alumnos y profesores del colegio, Carlos Cueto Fernandini. Ya habrá ocasión de vernos en algún momento. Eh, Mira, en relación con tu pregunta, Lady, cuando yo perdí a mi padre, yo tenía 14 años. A esa edad, un padre es todavía un mediador con el mundo. Un joven o una joven de esa edad, eh, digamos que todavía no ha adquirido la autonomía no suficiente como para situarse en el mundo y depende todavía, pero tiene ya la curiosidad, ¿no? Eh, y la vocación de insertarse en el mundo. Entonces, un padre es un mediador en el sentido de que uno depende del padre, ¿no? Para conectarse con el mundo, le hace preguntas, le pide reflexiones. Después ya vendrá una época en la que uno cuestiona a los padres, pero todavía a esa edad un padre es un mediador. Entonces, cuando, digamos, mi padre murió, cuando yo tenía esa edad, de una manera muy repentina, pues mi relación con el mundo quedó, digamos, mucho más expuesta, fue mucho más directa, y creo que mi vida puede dividirse entre los años que pasaron antes de ese episodio y lo que ocurrió después, ¿no? Siempre lo adoré, siempre lo idealicé. No tuve tiempo de conocerlo, creo realmente, más que como a una figura intocable, superior. Y así fue como quedó, ¿no? Para mí, ¿no? Nunca pude tener el tiempo suficiente de encontrarle defectos o problemas o de hacerle cuestionamientos por la edad en la que yo tenía. Eh, entonces, esta pérdida del padre, ¿no? Creo que fue el origen de mi vocación, creo que fue un intento para que yo pudiera recuperar el mundo que había perdido a través de las palabras, ¿no? Creo que hay muchos escritores, el abrazo a la literatura, la vocación literaria es una forma de querer recuperar los paraísos perdidos, ¿no?
Y a veces cuando pienso en el modo como me consagré a la lectura y luego a la escritura, tienen que ver con un intento por rehacer en las palabras lo que había perdido en la realidad. Es decir, por encontrar el rostro, las palabras, la presencia de mi padre en lo que iba escribiendo, y es algo que todavía creo que estoy buscando. Qué bonito, Alonso, y qué maravilloso el hecho de poder encontrar esas cercanías a través de la literatura, con, sobre todo con personas tan especiales como es el padre para uno. En una entrevista que te hace Jordi Batal en el 2018, decías que tal vez en algún momento todos acabaremos en una cárcel. ¿Este confinamiento ha sido para ti frustrante en algún sentido o tal vez todo lo contrario? Muchos escritores, he oído, han manifestado que el confinamiento les resulta un tanto familiar. ¿Cómo ha sido esta parte de tu vida en la que todos hemos Bueno, estado y estamos todavía? así es. Mira, bueno, todos, cuando ocurre algo así, cuando ocurre alguna situación imprevista que transforma tu vida, que la amenaza, ¿no? Y que pone tu vida en riesgo, es como, creo que es el modo mejor de conocernos a nosotros mismos. O sea, nosotros somos eh, eh, de la forma como reaccionamos ante la amenaza, el riesgo, ¿no? Cada uno reacciona de acuerdo a cómo es, ¿no? Entonces, vivir una situación excepcional es un modo de conocerse a uno mismo, porque uno empieza a pensar qué cosa es para uno lo fundamental, lo esencial de tu vida, ¿no? O sea, que así como el gobierno nos dijo, bueno, solamente hay 3 cosas esenciales que son ir a bancos, en un comienzo de la cuarentena, ¿no? Ir a bancos, ir al mercado, ir a las farmacias, o sea, salud, alimentación y dinero. Bueno, esas son las 3 cosas esenciales que todos compartimos, pero cada uno de nosotros también tiene una lista de cosas esenciales y las descubrimos justamente en estos momentos, las descubrimos cuando estamos amenazados, ¿no? Entonces, para mí, una actividad esencial, siempre lo fue, pero digamos, he profundizado en ella ahora, es sentarme a escribir todas las mañanas, eh, perseverar, obsesionarme, eh, seguir cultivando las historias que me apasionan, ¿no? Y lo que ha ocurrido en esta cuarentena es que he tenido más tiempo para hacerlo. He tenido digamos, tranquilidad, ¿no? Estoy en una calle donde había menos tráfico durante la cuarentena y todavía lo hay. Y entonces a mí en ese sentido me ha ayudado, ¿no? A disponer de más recursos, por lo menos de más recursos circunstanciales en tiempo y en silencio, para hacer lo que yo más quiero hacer. Entonces, ha sido, pues, una manera de hacerme darme cuenta quién soy. También he escuchado mis canciones, sinfonías y conciertos preferidos, ¿no? He hablado con la gente que más quiero, ¿no? Es decir, la crisis me ha hecho seleccionar lo que es más importante para mí y darme cuenta de quién soy en ese sentido. Este, Conozco también otros amigos escritores que han dejado de escribir, lo cual es una manera también de reaccionar frente a esta situación, pero en fin, cada uno puede hacerlo de una manera diferente. A lo mejor yo dentro de poco pues también dejo de escribir, uno nunca puede saber. No hay una explicación para la obsesión, no hay una explicación para la pasión, ¿no? Uno pues sigue adelante, ¿no? Alguna vez le preguntaron a Borges cuál es la razón por la que escribe y él contestó, escribo para evitar el arrepentimiento que sentiría si no escribiera, ¿no? Y eso me parece muy interesante y muy cierto, porque si yo dejo de escribir 1 o 2 días, pues me siento arrepentido de no haberlo hecho, me siento en deuda conmigo mismo, me siento mal. ¿Por qué me siento mal? Nadie me ha pedido que yo escriba, no es un encargo que me han dado, pero
es un compromiso con uno mismo. Así que en realidad es una exploración también de uno mismo, ¿no? Y por eso me gusta mucho esa frase de Marguerite Duras, ¿no? Que dice, escribo para saber lo que escribiría si escribiera. Eso me parece también que revela, pues, que cuando uno escribe te das cuenta de quién eres y uno siempre quiere saber quién es, ¿no? O por lo menos intentar saber. Sí, claro, y esa búsqueda es maravillosa para quienes nos gusta escribir y ir explorando todos esos universos maravillosos. Tú también escribes, Lady, escribes también cuentos, novelas, ¿no? Sí, claro, he escrito Ah, sí. cuento y hace poco ya me he ido por las novelas y estamos haciendo una trilogía, así que ya esta entrevista me va a servir muchísimo, sin Muy duda también, bien, te felicito. para orientar la escritura. Me gusta mucho una frase que citas, Alonso, dices, el que no tiene un sueño, un invento, una narrativa, es el que va a sufrir más. ¿Se sufre menos cuando se escribe? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en general, es decir, digamos, creo que nosotros al crecer, los padres nos dan unas reglas, o algunos padres no dan unas reglas, pero muchas veces los padres dan unas reglas, dan unas normas, buenas, malas o regulares, pero ahí están, ¿no? Nos dicen, bueno, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Con el tiempo, dejamos de lado esas reglas de los padres, y aun cuando puedan influirnos. Y nos damos cuenta, y creo que esto ocurre en la adolescencia, nos damos cuenta del caos del mundo, del desorden del mundo, de la falta de sentido que tienen las cosas, ¿no? Y entonces creo que la única manera de convivir con ese caos, ¿no? No de huir de él, porque no se puede y no se debe huir del caos del mundo, pero sí de convivir, ¿no? Con el caos del mundo es tener proyectos propios, ¿no? Tener una narrativa personal que, claro, para mí es la vocación de escritor, pero para un ingeniero puede ser sus proyectos, o para un abogado, o para un arquitecto, o para un científico, ¿no? Tener proyectos, ¿no? Tener objetivos, ¿no? Tener una historia donde haya un cierto orden y una cierta coherencia que pueda convivir con el desorden y la incoherencia de la realidad que nos rodea. Entonces, creo que eso es parte de la autonomía, ¿no? Que vamos logrando en la adultez, ¿no? Yo creo que los verdaderos hombres y mujeres, los que realmente consiguen, digamos, convivir entre sí con autoridad, con respeto, con solidaridad, son los que tienen algo en su vida que los ha guiado por algún motivo, de alguna manera. Puede ser que uno no tenga ningún plan, que uno no tenga ningún proyecto y que vaya a la deriva, ¿no? A veces ir a la deriva también es el proyecto que uno tiene. A veces hay gente que, digamos, que tiene como proyecto vital, pues no tener un proyecto, ¿no? Lo cual también puede ser muy respetable. Pero cada uno escoge tener o no tener un proyecto, y creo que eso es aquello para lo que uno ha crecido, ¿no? Aquello por lo cual uno ha crecido. Es decir, este, eh, la razón por la que leemos cuentos, novelas, o vemos películas, o vemos obras de teatro, o escuchamos música, o vemos pinturas, es porque creo que son obras que nos dan una cierta idea de un orden, de una coherencia y de una belleza en un mundo que no tiene estas cualidades por lo general, y que de una u otra manera compensan y desagravian a todos nosotros por las faltas que tenemos en la vida, ¿no? O sea, digamos, siempre vamos a querer ser más de lo que somos, ¿no? Siempre vamos a querer vivir vidas que no vivimos, y ahí están las obras de arte para realizar nuestras fantasías y dar un hogar a nuestra imaginación, eh, que es una necesidad humana en cualquier época, en cualquier cultura, ¿no? Ir más allá de lo que somos. La religión también, ¿no? Es una forma de darle una narrativa a la vida de cada uno, ¿no? La religión
puede ser también un proyecto. Así que yo creo que de una u otra manera todos pues tenemos alguna manera de convivir en el mundo a través de nuestros proyectos, ¿no? Y eso, digamos, uno puede hacer obras utilitarias, ¿no? Uno puede Ujú. barrer el piso, digamos, ¿no? Pero si lo haces, si barres el piso mientras cantas, mientras dices un poema o escuchas música, pues mucho mejor, ¿no? Porque le das este, una versión a la realidad más digna, más bella, ¿no? De la que tienen. Genial, sin duda. Yo escuchaba muchas entrevistas tuyas y uno de tus autores favoritos es Julio Verne, precisamente en los inicios tal vez. Sí, Y ahí coincidimos porque me gusta mucho esta obra también de La Vuelta al Mundo en 80 días, que la leí de muy pequeña y empezó ahí, creo, el viaje y este gran viaje que es la literatura, ¿no? El hecho de sí, viajar sin tener muy cerca un avión, pero a través de los libros llegar claro. a muchos lugares. Yo era un gran fanático de Julio Verne, leí todo lo que podía. Mi padre en esa época ayudó mucho a, me compraba libros, me recomendaba algunas de sus novelas, ¿no? Y uno de los personajes que más recuerdo es el Capitán Nemo, ¿no? En 20.000 leguas de viaje submarino, que es un personaje tan Claro. solitario, ¿no? Y que se sabe que él ha tenido una familia, pero ha elegido la soledad de su vida submarina, ¿no? Y bueno, El testamento de un excéntrico, ¿no? Que es una novela que me fascinó, igual que El hombre invisible. Y efectivamente, la vuelta al mundo en 80 días, y bueno, y el viaje a la luna, porque creo que Julio Verne fue un caso extraordinario, ¿no? De un gran escritor que además fue un gran científico, ¿no? Porque tú sabes que cuando él escribe El viaje a la luna, él sitúa el lanzamiento del cohete en el estado de Florida, a muy poca distancia de donde muchos años después se lanzaría el primer cohete a la luna. Él se dio cuenta de que esos eran los espacios adecuados, ¿no? El lugar adecuado para hacer el lanzamiento. Así que imagínate este caso, ¿no? De un escritor, un artista y a la vez un gran científico, ¿no? Claro que sí. Juan Carlos Onetti es también uno de tus autores favoritos, que tú has dedicado mucho tiempo, además al estudio. Y él decía que la literatura es mentir bien la verdad. ¿Qué tanto de ti han tenido y tienen tus libros en todo este proceso creativo? Eh, Mira, y cuando yo vivía en Madrid, eh, yo, bueno, era amigo de Félix Grande, un poeta que además es un gran vallejiano, un tipo con un enorme cariño por el Perú, ¿no? Y que había estado aquí varias veces, era poeta y también cultor del flamenco, ¿no? De los bailes populares andaluces, ¿no? Y entonces él me dijo que era amigo de Onetti, y yo le dije, bueno, mira, me gustaría conocerlo. En esa época yo hacía entrevistas, me gustaría hacerlo, para hacer una entrevista, con el pretexto de hacer una entrevista, ¿no? Ujú. Y entonces me dio el teléfono y me dijo que lo llamara, así que ya lo llamé, y Onetti me contestó y me dijo, bueno, él era muy reacio a las entrevistas, ¿no? Me dijo, mira, hoy día no va a ser posible porque hoy día voy a ver 4 películas seguidas de Humphrey Bogart. Él era un gran, bueno, admiraba a Bogart, que hubiera podido ser un personaje de Onetti. Y entonces me dijo, vengas a la próxima semana. Entonces el día de que quedé en ir, yo estaba muy nervioso, me acuerdo de haber llegado con mucha anticipación a su casa. Toqué el timbre, me abrió su esposa, que se llama Dolly Moore. Ujú. Y entonces me dijo, Juan está durmiendo, pero bueno, fue muy cariñosa, me sirvió una Coca-Cola y estuvimos conversando un momento y entonces apareció él.
apareció él con los pocos pelos que tenía por todo lo alto, había estado durmiendo la siesta, y tenía en la mano una biografía de Raymond Chandler, del escritor, y entonces le dijo a su mujer a quién hemos prestado este libro, que está totalmente roto, y luego nos sentó a conversar y me dijo, usted sabe que Chandler se casó con una mujer mucho mayor que él, y tenía una relación muy mala, y en un momento determinado Chandler se quiso suicidar y se llevó la pistola a la 100 y falló el tiro. No se pudo matar porque falló el disparo. Y los amigos de él luego le dijeron, tú escribes novelas policiales y ni siquiera puedes matarte a ti mismo, ¿no? Entonces empezó la conversación seguimos hablando de Bogart, me habló del Halcón Maltés, de la película, y él estaba muy enamorado de Mary Astor, que me dijo ya era vieja en ese momento. Me habló mucho de Marilyn Monroe, a quien él había conocido, que le veía así, me dijo, era muy bruta la pobre, me acuerdo que fue el comentario. Wow. Y luego le parecía muy mal que Arthur Miller, que Arthur Miller hubiera revelado algunas historias de ella en una de sus obras de teatro. Pero al final hablamos un poco del hecho de escribir y me dijo una frase que yo recuerdo mucho, que es una obra, bueno, hablamos del valor de las obras, ¿no? Y me dijo, una obra es interesante, es atractiva, si es más bella que el silencio. Si es mejor que el silencio, pues vale la pena. Si no, el silencio es perfecto. Me dijo, no hay que darle más vueltas, ¿no? Y esa es una idea que se me quedó porque yo creo que una obra pues tiene que ver mucho con la música que uno pueda imprimirle. Luego me dijo también, los periodistas vienen y me preguntan por qué escribe usted y para qué escribe usted, y esas son preguntas absurdas. Y entonces, bueno, al final le dije, bueno, yo venía a hacerle una entrevista, pero no hemos hecho la entrevista, no sabemos nada. Y me dijo, usted componga algo con lo que hemos hablado. Así que fue una entrevista en la que se habló un poco de Marilyn y de Humphrey Bogart, ¿no? Que eran sus ídolos. Más allá de eso, lo vi 2 o 3 veces más, ¿no? Tuve la tremenda osadía, el descuido, el abuso de llevarle algunos cuentos que yo había escrito, ¿no? que me comentó. Y luego yo ya me fui de Madrid y ya me fui a vivir a Estados Unidos y ya no lo volví a ver. Supe que había estado en cama durante los últimos 8 años de su vida, según su esposa, por pura pereza, ¿no? No le interesaba nada más que el silencio, la soledad, la humildad, ¿no? El recogimiento de un escritor, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, su gran consejo para ser un buen escritor era cultivarse en la mentira. Hay que mentir desde que uno es niño, mentir siempre, porque al final la literatura lo que te cuenta es lo que no es verdad, ¿no? Así que hay que mentir, para practicar escribir. Escribir es una manera de refinar el arte de la mentira y de convertirlo en ficción. Bueno, recuerdo también que yo le dije en esa ocasión, le dije algo que al comienzo le dije, yo lo admiro mucho a usted, Juan Carlos, le tengo una enorme admiración y yo otras veces lo he visto en reuniones para acercar, y me he querido acercar para decirle que lo admiro mucho. Y entonces se me quedó mirando y me dijo, pues usted debió acercarse y decir, le dije, pero no se lo dije porque tanta gente le dirá que lo admira, tanta gente le dirá que lo lee y que lo admira, así que ya usted estará cansado de que se lo diga, ¿no? Y me contestó, pues usted debió acercarse y decírmelo porque la vanidad de un escritor no tiene límites. Así que es una historia que también recuerdo mucho. Un gran escritor, gran escritor. Nadie representó mejor la soledad y los sueños del solitario que Juan Carlos Vanetti en la América Latina.
Claro que sí, ¿no? Y qué bonito esta conexión que ha podido tener con él, un escritor tan admirado y a la vez haber logrado esa conversación, esa experiencia y la cercanía con su literatura. Precisamente en las novelas habla mucho de los personajes como la esencia, esa construcción, esa convivencia quizás que por un momento podría ser hasta cierto punto tortuosa, a la vez placentera. ¿Cómo ha sido en tu caso, Alonso, la convivencia con los personajes en el tiempo de todos tus libros? ¿En algún momento has sentido que te sobrepasan o que se sublevan y de pronto ya no hay mucho que hacer con ellos? Mm. Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo siempre he pensado que uno debe tomarse un buen tiempo en escribir una novela, no por el hecho de que uno no pueda dedicarle varias horas al día y escribir pues 300 páginas en un año. Eso lo puede hacer, o sea, puedes escribir 300 páginas en un año, escribes una página al día y digamos que ya tienes un modelo de novela y puedes hacerlo, pero creo que la razón por la que uno tiene que dedicarle más tiempo Ujú, es que lo más importante no solo es redactar, hacer una estructura, diseñar una intriga, sino conocer de verdad a los personajes, conocerlos profundamente, conocerlos verdaderamente. Es como cuando uno conoce a una persona de carne y hueso, y te haces amigo de esa persona, ¿no? Pero amigo íntimo, ¿no? Tú tienes que realmente saber cómo es ese ser querido, ¿no? Y no lo haces en un mes o en 2 meses, lo haces en un buen tiempo, ¿no? ujú. Realmente conocer, querer, apreciar, intimar, este, darte cuenta de quién es eh, esta persona. Entonces, no solo es cuestión de palabras, sino es cuestión de construcción interior de un personaje, de construcción íntima de un personaje. ¿Quién es esta persona? ¿No? Entonces, sentir que dentro de ti ese personaje, o en las frases, ese personaje respira, piensa, siente, tiene frustraciones, ¿no? Tiene deseos, o sea, sentir que está vivo, ¿no? Eso es algo que viene de tu relación con él o con ella y que toma un buen tiempo, ¿no? Toma un tiempo en hacer, al igual que toma un buen tiempo tener una amistad íntima con alguien. Eh, yo en un inicio hago diagramas, hago esquemas, primero ponerle el nombre al personaje es algo muy importante, los nombres son destinos, ¿no? Los nombres son señas de identidad, ¿no? Este personaje se va a llamar Francisco o se va a llamar Reinaldo o se va a llamar Rebeca o se va a llamar Alicia. Bueno, cada uno de esos nombres trae una identidad, ¿no? Eso, y luego pues pienso en cómo son físicamente, eh, qué costumbres tienen, qué ropa se ponen, qué música les gusta, si se despiertan temprano, qué comen o no. Y no es porque yo voy a poner todo eso en una novela, pero sí lo quiero saber para saber que los conozco, para saber quiénes son. No voy a dar detalles exagerados cuando escribo, pero yo los quiero tener dentro de mí para sentir que están de estos personajes conmigo. Y eso es algo que a mí me parece, ¿no? Bien, muy esencial en una novela. Una novela uno tiene que, digamos, al margen de escribir bien, de escribir con corrección, de escribir incluso pues posiblemente con eh, eh, brío, Ujú. tener la visión, ¿no? De un ser humano, de una conciencia, de un alma, ¿no? Sentir que está ahí, ¿no? Con nosotros. Eso me parece fundamental, porque creo que me parece fundamental que un escritor lo consiga, ¿no? Porque creo que la gran literatura
la gran novela, por lo menos, tiene que ver, ¿no?, con personajes que se quedan con uno y que están vivos, ¿no? Y, o sea, que yo como lector, pues, siento que el Quijote está vivo, que el Capitán Ahab está vivo, que Jean Valjean está vivo. Lo mismo puedo decir de Santiago Zavala o de Aureliano Buendía. Entonces, me parece que construir, diseñar, crear, hacer que respire, que piense, que sienta un personaje es un logro mayor y supone una entrega, ¿no?, a la creación de un personaje. Hay un cuento de Borges que se llama Las ruinas circulares, que algunos han visto como una metáfora del escritor, ¿no? Es un tipo que sueña a un hombre para darle una vida concreta, ¿no? Eso es algo, creo que todos los escritores intentamos hacer, ¿no?, y que buscamos al leer novelas. Claro que sí, qué gran respuesta, Alonso. Muchas Y me gracias. hace acordar algo importante porque también recuerdo que hablabas mucho de este tema de la ida, la estancia, la visita a los lugares que uno de pronto idea para hacer una novela. El viaje es importante, sobre todo para dar un sentido de la existencia del lugar que evocas en la narrativa. Y eso me recuerda mucho a, a una cosa que yo hice hace algunos años, porque tenía la idea de escribir sobre la novela Cuerpo de Agua, que salió el año pasado por Estruendo Mudo, y tenía ciertos pasajes en La Habana, pero yo no conocía La Habana, entonces dije, vamos a La Habana, y me embarqué sin conocer a nadie, pero tenía la idea fija de que había que ver un poco el lugar para poder imaginar más. ¿Qué tanto importan los viajes, Alonso, y el recorrido por los espacios que uno luego va a ficcionar? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, hay algunos escritores que si escriben como Mario Vargas Llosa, ¿no?, escribe una novela ambientada en la selva, la Casa Verde, y viajó a la selva, ¿no?, para documentarse, ¿no? ¿Y por qué? Porque digamos que la novela es una ficción, pero tiene que parecer una realidad al lector. O sea, es una ficción, pero cuando el lector la lee tiene que pensar que es real. Y si le dan detalles de la realidad en la ficción que son convincentes, pues el lector va a creer por un momento que ese sueño es verdadero, que ese sueño es real. Entonces, tiene sentido documentarse, investigar, ir a los lugares, sentir la presencia de la naturaleza, de la geografía, de las ciudades, de las calles, del clima, etcétera, etcétera. Vargas Llosa es un ejemplo de eso, ¿no? Cuando escribió Sí, claro. La fiesta del chivo, también él ya sabía de la vida en Santo Domingo y en Conversación en la Catedral y en la Ciudad de los Perros, pues conocía exactamente muy bien los lugares, y para Conversación en la Catedral, pues además se documentó de una manera muy exhaustiva, ¿no? Hay otros escritores que eh, se rehúsan a eso, escriben sentados en su escritorio, no salen, no quieren sentir los espacios. Son escritores distintos, todo eso puede ser válido. A mí me sirve ir a los lugares, a mí me sirve estar en los lugares, ¿no? O sea, cuando escribí mi novela sobre la Perricholi, bueno, estuve muchas veces en el centro de Lima, fui al Museo de Arte, de Teatro de Lima, bueno, vi todas las casas del siglo XVIII, incluso algunas de las carrozas que quedan, ¿no? Pero porque, bueno, eso me estimulaba, me motivaba y me emocionaba también, ¿no? De sentir que la Perichola había estado ahí, yo quería hacer esa novela sobre ella. Pero habrá otros escritores, pues, que tienen otras perspectivas, ¿no? Pero yo te felicito por haber ido hasta Cuba para escribir una novela y me alegro de que la vocación te lleve hasta hacer un viaje sola, ¿no? Así que muy bien. Si no, tenía que sacarme el clavo, como se dice, Claro. para poder conocer un poco ese lugar. También cito algo que mencionabas respecto al tema del pasado y la culpa, ¿no? Con relación a lo que decía Faulkner, por ejemplo, ¿no? Que el pasado siempre es un presente. ¿Cómo manejar los tiempos en la creación, de pronto en las historias? El pasado es un tema recurrente también en tus novelas.
y muchas veces uno cuando lee, pues es como que empieza por un tiempo que no es el de ahora, sino el anterior. Sí. Bueno, mira, a mí siempre me ha fascinado la habilidad, ¿no?, que tiene el pasado para eh, eh, emboscarnos, para asaltarnos, ¿no? Uno de las maneras más sencillas, ¿no? Digamos que esta idea de Proust de la memoria involuntaria, ¿no? De sentir el sabor de una magdalena y que eso evoque la infancia con su tía Leoni en Combraí, ¿no? Eh, Puede extenderse a todos nosotros, ¿no? Uno puede subirse al auto, prender la radio y escuchar la canción que tocaron en su fiesta de promoción cuando salió con la primera persona de la que se enamoró en su vida. O uno puede caminar por una esquina y toparse con alguien que fue muy importante en tu vida y que no veía hace muchos años. O uno puede simplemente estar sentado en su casa y sentir el asalto de una imagen, de una voz que viene del pasado, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento. Creo que este trastocamiento, ¿no?, de tiempos, ¿no?, se refiere a que en realidad pues no hay una división entre pasado, presente y futuro, que todos los tiempos están interrelacionados, ¿no? Y ahí siempre me ha parecido fascinante la idea de la cultura quechua, del mundo quechua, ¿no?, donde la palabra ñaupa, por ejemplo, significa lo que está delante de ti, pero también está detrás, ¿no? El pasado que está frente a ti, ¿no? Lo estás mirando porque sabes lo que ocurrió, ¿no? Creo que mucho de eso, ¿no?, está inscrito en mis libros, efectivamente. El primer libro de cuentos que escribí se llamaba La batalla del pasado. Me parece que de una u otra manera uno siempre libra una batalla, tiene una relación conflictiva con el pasado, porque el pasado, de cierto modo, es lo irrecuperable, lo que ya está dicho y uno tiene que estar en una relación de aceptación. Uno tiene que aceptar que eso ocurrió, ¿no? Bueno, que murió tu padre, que perdiste a algún amor, que tomaste las decisiones equivocadas. O sea, tienes que tener una relación armónica, ¿no?, con tus recuerdos, ¿no?, con tu memoria. Y eso es un tema que lleva para siempre. Uno a veces quiere enmendar el pasado. Creo que los personajes de mis libros quieren corregir, enmendar, recuperar el pasado de una u otra manera. Y creo que eso es algo que todos podemos tener en nuestras vidas, ¿no? O sea, el hecho de querer ser protagonistas de algo que no podemos ya recuperar, pero a cuyo carácter definitivo, irrecuperable, no podemos renunciar, ¿no? Así que, o no queremos renunciar. Así que yo no sabía, ¿no?, que esto iba a ser tan importante, pero como te decía al comienzo, pues uno se conoce a uno mismo, ¿no? En lo que escribe, ¿no? Yo tampoco no sabía que el tema de mi padre iba a aparecer, incluso en novelas que he escrito, pues ya siendo una persona adulta, muy adulta, ¿no? Como La Hora Azul, ¿no?, donde aparece el tema del padre, ¿no? Claro, Pero claro que sí. bueno, veo que es algo que todavía está ahí, que todavía está en mi inconsciente y bueno, me doy cuenta de que, de que la mejor manera de conocerse a uno mismo es escribir y también leer. Cuando uno lee un buen libro, ese libro está haciéndonos revelaciones sobre quiénes somos, ¿no? Y siempre es bueno querer descubrir quiénes somos, aunque nunca nos demos cuenta realmente de eso, ¿no? Claro que sí, es un aprendizaje que nunca termina en realidad. Y yo quería compartir algunas preguntas que nos están haciendo llegar también por el Facebook de la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Nos escriben muchas personas, en realidad tenemos cerca de 40 preguntas más, pero vamos a tratar
de ir soltando algunas en el tiempo que nos permita. Nos dice, por ejemplo, Raúl Zamora nos escribe desde Lima, nos dice, tuvo la oportunidad de ir a la Feria Internacional en el 2018, compró El Susurro de la Mujer Ballena, lo encontró, lo saludó, usted le autografió su libro y bueno, también se tomó una foto de pasada y nos dice una pregunta: ¿cómo considera Arguedas en el panorama nacional y cómo lo ve internacionalmente? Bueno, mira, con Arguedas, muchas gracias a Raúl por su pregunta. Con Arguedas tengo una relación personal, ¿no? Anterior a mi lectura de sus libros, porque Arguedas era muy amigo de mi padre. Le dedicó un poema a mi padre. Él iba a almorzar a mi casa todos los martes cuando yo era niño. Nosotros que pues éramos unos pequeños nos asombrábamos de que él siempre nos dedicaba tiempo, nos hacía preguntas, era muy divertido con nosotros. Era además una persona muy jovial, muy divertida. Alguna vez cuando mis padres se fueron de viaje, él llegó con su Volkswagen y nos llevó a mi hermano Marcos y a mí al estadio. Él era hincha de la Alianza. Fuimos a ver un clásico, justamente, recuerdo mucho ese día. Y una de las experiencias que recuerdo más es cómo él, al entrar y al salir del estadio, se fascinaba con el espectáculo de las ventas de sándwiches, había torres de panes, torres de cebollas, torres de huevos fritos, torres de salchichas, y entonces las vendedoras con sus lámparas de querosene iban abriendo un pan y poniendo un huevo, una salchicha y unas cebollas en cada pan y los iba, pero era todo lleno de humo, de olores a frituras, y esto le encantaba a él, el espectáculo popular de la calle, ¿no? Y recuerdo una vez, los domingos iban con mis padres al Coliseo a escuchar música folclórica andina, sobre todo de los Andes del Sur. Y, y una vez fuimos a un pueblo en Canta, y entonces recuerdo que él dijo esto, lo dijo, que el corazón de un pueblo está en dos lugares, que son el mercado y el estadio de fútbol. Y entonces esa mañana fuimos al mercado y esa tarde fuimos al estadio. Y en el estadio, además, se sorteó un chancho, ¿no? Que tenía un tomate en la boca, ¿no? Y se paseó el chancho por por todo el estadio antes de sortearlo. O sea que todo esto era tan típico del lugar, la música que había en el estadio, había algunos bailes, todo esto pues era algo que a él lo fascinaba, porque yo creo que Arguedas tenía una misión que era la de hacer un registro literario, artístico de la vida peruana, sobre todo de la vida andina, ¿no? Y de encontrar un, un, un integrador, ¿no? En la diversidad cultural en base al mundo andino y a la cultura andina. Bueno, después él se suicidó en el año 69, un año después de la muerte de mi padre. Y ahí, digamos que yo fui a visitamos con frecuencia a su primera esposa, a Celia Bustamante, y luego lo leí. Yo no lo había leído. Bueno, cuando él murió yo tenía 15 años y me quedé, bueno, deslumbrado y lo vi de una manera totalmente diferente. Ya no era pues el tío de la casa con el que viajábamos, sino un gran poeta, ¿no? Un gran narrador, un hombre con una visión tan profunda de la naturaleza y sobre todo, a mí me parece, ¿no? Que Los ríos profundos es una de las más lindas, más hermosas novelas que se han escrito en el Perú, por lo menos. La agonía de Rasuñiti, que es algo que un cuento que podemos encontrar en internet, es una obra de arte extraordinaria. Y la poesía, ¿no? La poesía quechua de Arguedas, ¿no? Sí. Tiene tantas piezas tan memorables. Así que para mí ha sido muy importante tanto en lo personal como en lo literario y me fascina su recuerdo, me fascina cuando leo aspectos de su vida, estudios de su obra y cuando leo sus novelas otra vez.
Gracias por esa pregunta, Raúl, que me ha permitido recordar a José María Arguedas. Sí, sí, maravilloso. Arguedas es un tremendo escritor sin duda y a muchos lo queremos tanto. También nos hace una pregunta Vince Castel, que está muy inquieto en realidad porque ha hecho varias, pero todas tienen que ver con la forma como escribe Alonso Cueto. Hay, digamos, varios mitos sobre los escritores y el modo de escritura. Hemingway, por ejemplo, escribía parado, sin mucha ropa, y sin duda hay esa inquietud de saber si es que hay un momento preciso para la escritura, si viene por inspiración o es un tanto, en tu caso, una disciplina de tomar ciertas horas al día para hacerlo. Sí, muy bien, muchas gracias. Mira, en realidad hay mucha gente que me ha dicho, tú que eres escritor, te voy a contar una historia para que la pongas en uno de tus libros. Yo nunca he puesto ninguna de esas historias de la que la gente que me ha dicho en ninguno de mis libros, no porque no fueran buenas, sino, bueno, porque no, simplemente no ha ocurrido. A lo mejor algún día me fijo más bien en algo que alguien dice al pasar, en la imagen de una persona que veo en algún sitio, que me produce alguna idea inicial, ¿no? Para mí, lo más importante es encontrar una buena primera escena, ¿no? Una buena primera escena. O sea, este, a propósito, ¿no? De eh, La Hora Azul, ¿no? Un abogado, bueno, descubre que su padre, que ya ha muerto mucho antes, mantuvo a una prisionera, ¿no? En un cuartel en Ayacucho durante la Guerra de Sendero Luminoso, o sea, la tuvo ahí, ¿no? Esa premisa que un hijo, ¿no? Que ya es un abogado exitoso, descubra una verdad que él había ignorado totalmente, es lo que yo necesito para empezar. Creo que hay que buscar siempre un buen comienzo, una buena escena inicial. Cuando uno tiene un buen comienzo, lo demás puede ir asociándose, ¿no? Lo que hago después de tener un buen comienzo es lo que se llama una estructura o una escaleta o una serie de secuencias. Voy escribiendo qué va a seguir a esa primera escena, ¿no? En el caso de La Hora Azul, bueno, el hombre decide buscar a la mujer, ¿no? Va a entrevistar a los que acompañaban a su padre en Ayacucho. En fin, vamos avanzando en la trama, pero eso antes de redactarlo como texto, lo voy planeando y lo voy escribiendo, ¿no? O sea, voy haciendo un mapa de cómo va a ir avanzando el itinerario del personaje desde entonces en adelante. Y puede ser que ese mapa no se cumpla, puede ser que ese itinerario, mientras yo voy escribiendo, tome otro rumbo, pero necesito, antes de escribir, saber que voy a ir en una dirección, aun cuando la cambie a medio camino. Entonces voy avanzando con la escaleta, pero no hago toda la novela en una escaleta o en una estructura, sino solamente unos 10 o 15 secuencias. Y luego cuando llego al final de esas hago otras 10 o 15 más para ir avanzando. Hay un texto de Javier Marías que habla de lo que hace un escritor, que se llama errar con brújula. O sea, uno puede ir yendo, explorando, pero tienes que tener una brújula de todas maneras para no irte demasiado lejos del núcleo, del centro, del corazón de la historia, ¿no? Que de una u otra manera pues está marcada, creo yo, por esa primera escena, aunque después las circunstancias nieguen esa escena, pero que, digamos, es lo que nos va a dar el punto de partida. O sea, lo más importante es poner la primera piedra, ¿no? Poner señalar, ¿no? El punto de partida. Buscar una buena primera escena es lo más difícil, lo más importante, y luego vienen otras decisiones, viene desde qué punto de vista lo voy a contar, ¿no? Encontrar el tono con el que lo vas a contar, diseñar, pensar en los personajes, hacerlos parte tuya. Bueno, solamente a la gente más obsesiva y este,
desquiciada como a los escritores se nos ocurre hacer una vida así, ¿no? Sí, claro. Además de ser mentirosos, también somos Además de ser optimistas en mentirosos, sí. cierto modo, fíjate. Pero claro, y justo se me viene también otra frase tuya, hablabas de que si un escritor viviera en una ciudad donde todo está resuelto, tendría novelas aburridas. Pero, sin embargo, los temas en narrativa hoy en día no pasan mucho ya por lo social. Quizás se ha dejado la novela que interpela, que desnuda la realidad. Ahora vemos quizás un poco más de temáticas intimistas, quizás un poco la autoficción. ¿Cómo ves el panorama de la narrativa actual, Alonso? Sí, mira, hubo una época en la que las novelas se suponía que eran una expresión de las sociedades. O sea, digamos que Carlos Fuentes dijo, bueno, yo voy a contar lo que es México. Lo mismo hizo Juan Rulfo con más éxito. García Márquez dijo, bueno, Colombia, o por lo menos el Caribe colombiano es esto, es lo que aparece en mis novelas, ¿no? Lo mismo puede decirse de Vargas Llosa, ¿no? Lo mismo puede decirse de las novelas de José Donoso, es decir, las novelas o de los escritores brasileños, ¿no? Las novelas eran expresiones del ser de las sociedades, de las culturas, Arguedas es otro caso, que estaban ahí representadas, ¿no? Eh, Luego, las ciencias sociales, la historia, la antropología dejaron de tener importancia, empezó a tener más importancia la psicología, y las novelas se convirtieron más en documentos personales, en documentos privados, y tenemos, bueno, ahora lo que llamamos la autoficción, es decir, unas novelas basadas en experiencias privadas, ¿no? Experiencias personales. La autoficción también ha tenido libros muy interesantes, ¿no? Te menciono, por ejemplo, el libro de Héctor Abad Chacholinche, ¿no? El olvido que seremos, ¿no? Que eso, pero digamos que claro, que es una ficción personal, pero que tiene unas resonancias sociales. Otro ejemplo es el libro de Julián Herbert, el mexicano, que se llama Canción de Tumba, ¿no? Y en el Perú, bueno, tenemos las novelas de Renato Cisneros, de Jeremías Gamboa, ¿no? O sea, digamos que son opciones, ¿no? A mí creo que como mi vida es muy aburrida, como no he tenido pues, traumas tan terribles, me sigue conmoviendo, me sigue interesando, me sigue fascinando lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos en un país con tantos conflictos, con tantas diferencias, con tantas distancias, ¿no? Creo es un privilegio ser un escritor en el Perú porque tienes la materia prima de las historias siempre cerca, ¿no? Cuando las cosas van bien no hay nada que contar, ¿no? Si tú te encuentras con alguien en una calle en Ica, con algún conocido, conocida o amigo o amiga, y te pregunta cómo estás y tú le dices bien, bueno, se despiden, pero si tú le dices estoy mal, o como decimos los peruanos, estoy más o menos, que es como decir estamos mal, pues hay una historia que contar, te preguntan qué pasó, cuéntame qué pasó. Así que la literatura pues viene del mal, viene del conflicto, y ya eso lo he dicho muchas veces, ¿no? Que la narrativa empezó el día que la serpiente entró al paraíso. Y como en el Perú pues hay tantas serpientes que circulan, es muy fácil encontrar situaciones duras, difíciles, conflictivas, ¿no? Que son la materia prima de nuestra historia. Yo no me imagino una novela sin conflictos, ¿no? Sin diferencias. O sea, una novela donde todos se llevan bien, donde todos son buena gente, donde todos son felices, es muy linda como historia, pero no es muy linda como historia real, ¿no? Pero no como historia de ficción. Uno siempre busca algo que a mí me parece esencial, que es la aventura, ¿no? La aventura interior, la aventura de la conciencia, la aventura de la imaginación o la aventura física, como en las novelas de Julio Verne, pero siempre la peripecia, el incidente, ¿no? Eso es algo que me parece que es esencial a una buena novela, a un buen relato en general. Así que, en realidad, eh, uno siempre
puede extraer mucho de la realidad que nos rodea, ¿no? Y esa es una de las razones por las que la novela policial sigue existiendo en América Latina, ¿no? Que es un continente que vive historias policiales pues todos los días. Todos han escrito novelas policiales. Borges escribió novelas policiales, Vargas Llosa escribió novelas policiales, García Márquez escribió novelas policiales. Así que estamos siempre en eso. Sí, claro, y además que el escritor luego se vuelve como una especie de detective, ¿no? Y resulta muy apasionante eso porque eh, es como que muy entretenido hacerlo, sin duda. Yo recuerdo Chandler decía pues que la novela negra era como una especie de profesionalización del crimen y bueno, en el Perú Sí, tenemos tantos ejemplos además, claro que ¿no? Es sí. como que Sí, estuviéramos en una novela negra todo el tiempo, en una novela policial y es además bastante elemento como para ficcionar. Alonso, tú has tenido la suerte, el privilegio y yo creo el merecimiento de que tus obras han sido muchas veces también llevadas al teatro, llevadas al cine. A veces cuando uno hace una novela, de pronto también la imagina como una película. ¿Cómo es tu conexión con el cine? Lo sueles consumir mucho, imagino, sí. tus películas No, pero yo referentes. nunca pienso en una película, cuando escribo, nunca pienso como un director de cine, ni me imagino nada de eso. Pero bueno, sí he tenido la suerte, el privilegio de que además personas de enorme talento y capacidad, ¿no? Como Salvador del Solar y Pancho Lombardi han dirigido películas sobre mis novelas. Y eh, son creaciones de ellos, ¿no? Yo tal vez he dado algo de la materia prima, de lo ellos son grandes creadores, grandes artistas y han partido de esa historia. El, el escritor escribe, ¿no? Para leer, ¿no? Ujú. Lo que escribe, ¿no? Pero el que escribe algo para cine, el que escribe, digamos, un guión, por ejemplo, ¿no? Piensa en cómo se va a ver y en cómo se va a escuchar eso, ¿no? Pero no piensa en cómo se va a leer. Entonces, es muy diferente en realidad ser escritor que ser guionista o libretista. Me apasiona el cine, soy un gran consumidor de películas, y bueno, extraño ir a una sala, me parece que hay todo un ritual de ir a la sala, ahora estamos condenados a ver la televisión y el internet y el cable y el Netflix y todo lo demás, pero claro, siempre a lo mejor suena el teléfono o suena el timbre y ese ritual, este, ese retiro, ¿no? Espiritual, ¿no? De ir a una sala de cine o de teatro es algo incomparable. Ya volveremos algún día. Claro que sí. Lamentablemente tenemos que ir un poco finalizando este conversatorio que ha sido tan agradable, además, Para mí también. Alonso. Ojalá tenerte en la próxima edición de la feria ya de manera presencial y hacer todo este Mucho gusto. recorrido por nuestra ciudad, sin duda. Una última pregunta que nos hacen también, el saludo de Carlos Sotomayor, te envía un gran Un saludo. gran saludo, Nos hacia están Carlos. escribiendo desde varios puntos del Perú, sin duda. Nos dicen que les ha gustado mucho tantas obras tuyas que la próxima feria pues van a venir para que las firmes. Y una de las preguntas que nos hacen también, Alonso, es ¿qué estás escribiendo ahora y qué novelas se vienen? Bueno, mira, ahora he escrito una novela corta que se llama Otras Caricias, que es la historia de un cantante de valses. Yo sí he sido un este, devoto de la música criolla toda mi vida. Escucho música criolla con mucha frecuencia. He ido a peñas, a lugares nocturnos. Siempre quise escribir sobre uno de los cantantes de una peña. Bueno, ahora he escrito una novela corta. Es un cantante que se ha quedado viudo, que tiene esta vida de profesor durante el día en un colegio y que los viernes y sábados va a cantar a una peña. Y bueno, ahí surge una historia, una relación entre él y una de las chicas que van a escucharlo. Mm, eh, lo que he querido, digamos, transmitir es esa
ese culto a la intimidad, ¿no? Ese éxtasis, ¿no? De las zonas más ocultas, ¿no? De cada uno de nosotros que hace el vals, ¿no? El vals sobre todo como el vals de Felipe Pinglo, de Chabuca Granda, de Serafina Quinteros, ¿no? De Félix Pacheco, ¿no? O sea, digamos, Felipe, todo de Juan Mosto, ¿no? O sea, esa delicadeza, esa capacidad de hurgar en lo más íntimo de cada uno. Así que esta es la novela que estoy escribiendo, y luego estoy en otro proyecto más largo de una novela histórica. Pero por ahora vivo en la conciencia de este cantante de valses, ¿no? Así que ahí está, otras caricias, que saldrá pues posiblemente el próximo año, ¿no? Nos preguntan, Alonso, si volverás a escribir novelas históricas. Sí, sí, porque me parece que la historia del Perú es extraordinaria y los escritores no hemos estado a la altura de esa historia. He escrito 2 novelas históricas, he escrito una del siglo XVIII, que es La Pericholi, una del siglo XVII, que se llama Duelo en la Ciudad de Plata, y ahora estoy escribiendo una novela sobre el siglo XVI y sobre el nacimiento del Perú como nación, y como ocurre con La Pericholi, también se trata de una mujer, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo ahí para no desviarme mucho de mi concentración en este momento en esa historia. Claro que sí, yo imagino. Y sin duda, mucha gente está a la expectativa de eso, y ya como han abierto muchas librerías en Lima, sobre todo, seguramente van a encontrar muchos de tus libros, y lo invitamos a todos los que nos están escribiendo que lo hagan, porque hay mucha expectativa. Nos escribe mucho sobre La Perricholi, que es una obra que ha gustado muchísimo. Nos escribe Federico Alponte, nos escribe Marlene Merino, Amelia Pajuelo, Trilce Aldeano, en fin, tanta gente que está conectada a través del internet en la página de la Feria del Libro Abraham Valdelomar esta tarde, y que pues se ha deleitado, nos hemos deleitado en realidad, Alonso, con tu participación, Muchas con gracias a todo. todos los que has mencionado, a todos los que nos han escuchado, y a ti, Lady, por tu conversación y tu simpatía y tus preguntas con tanto criterio, dando siempre con los temas que más me interesan. Así que te agradezco muchísimo por esta Oh, conversación. gracias a ti, Alonso, eres uno de mis escritores favoritos, ¿ah? Y Gracias, habrá Lady. Te tiempo agradezco muchísimo por lo que me para dices. conversar mucho más. Gracias a ti, muchas gracias por tu tiempo. Encantado, Maravilloso. y un abrazo para todos ustedes, y especialmente para todos los que escuchan en ICA. Claro que sí. Con eso nos despedimos, con el saludo de Alonso, y con nosotros será hasta el día miércoles con más actividades en la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Muy buenas Gracias, tardes, hasta muchas luego, un gracias. abrazo. Adiós.